ya lo que sería la segunda parte. Ya tenemos nuestras parciales. Rindieron muy bien en líneas generales. ¿Me escuchan bien, verdad? No me escuchan bajito. Te escuchamos bien, profe. Dale, muchas Sí, gracias. profe, te escuchamos bien. Gracias, gracias. Entonces quería nomás comentarles que rindieron bien, bastante bien, como les digo, en líneas generales. Hay notas de 5, notas de 2, notas de 4, que el próximo lunes, cuando tengamos la clase presencial, les voy a llevar los exámenes para que ustedes puedan ver sus respectivos exámenes. ¿Les parece bien? Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Dale. Con respecto a por qué yo nunca les muestro el examen, es porque casi siempre quedo en comunicación constante con mis estudiantes y como que no les gusta demasiado, creo que no corresponde luego también mostrarles así a través de plataforma, prefiero que ustedes puedan ver sus propios exámenes, ¿está bien? Cualquier cosa, duda, consulta, justamente para poder disipar también esas dudas. Sí, profe, gracias. Dale. Bien, entonces, mencionando esta parte, iniciamos ya nosotros con lo que es la unidad 4. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos cerrado la unidad 3 y el examen fue hasta la unidad 3? ¿Qué periodo era? Arcaico, profe. Periodo arcaico. Nos hemos quedado nosotros en periodo arcaico. Bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bien, entonces, ¿qué recordamos del periodo arcaico? En líneas generales, rapidito. A ver, profe, el arcaico es el de la época minoica, ¿verdad? Micénica, minoica. Sí, ¿qué más? Las civilizaciones egeias. A ver. ¿Qué desarrollamos nosotros antes del examen? Era bastante largo nuestro periodo arcaico. Sí, era bastante largo. Sí. Los periodos como era palacial, neopalacial. Las reformas, profe. Las reformas, sí. Bien. Después, ¿de qué ciudades y estados nosotros hablamos? Nos concentramos en dos nomás luego. ¿Se acuerdan que les dije que había muchísimas, pero solamente dos vamos a ver, les dije? La Sí. de Esparta y Atenas. La de Esparta y Atenas con sus propios reformadores. ¿Quiénes eran nuestros reformadores? Solón Sí. y en Atenas. Y en Esparta era Licurgo. Licurgo, muy bien. Y Solón otra vez tenía las personas que fueron después de Solón, ¿se acuerdan? Clístenes, por Sí, ejemplo. Pisístrato, hablábamos de ellos. Y cerramos con unas guerras. sí, las guerras médicas. Las famosas guerras médicas. ¿Se acuerdan más o menos de las guerras médicas? Sí, fueron las guerras que llevaron a cabo los persas contra los griegos. Bien, muy bien. Por la sublevación de la ciudad, principalmente la ciudad de Jonia y Mileto en especial, que requirió después la ayuda de los atenienses y espartanos, ¿verdad? Y los atenienses aportaron naves y fueron en su auxilio. Sí. Bien. ¿Ustedes están pudiendo ver mi presentación? No. Sí. Se ve así en forma de, así como infinito. Sí. A ver, déjenme. Voy a volver a intentar. Aquí. Ahí se ve. Sí. Muy bien, gracias. Gracias. Hoy entonces vamos a ingresar en lo que se denomina el periodo clásico. ¿Se acuerdan que en la última clase dijimos que íbamos a tomar esta lección? Bueno, iba a ser, hubo todos unos cuantos ajustes, ¿ver? En cuanto a nuestro calendario.
Entonces no pudimos, porque yo lo que quería hacer con esta unidad era llevarles a la biblioteca, que de hecho el próximo lunes es eso lo que vamos a hacer, pero hoy vamos a hacer una introducción en esta unidad 4. Es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a hablar de Pericles, el famoso siglo de oro, ¿verdad? Por eso se llama periodo clásico. Y vamos a hablar también de las guerras del Peloponeso. Mi intención es llegar hasta las guerras del Peloponeso por lo menos hoy, que es bastante larga. Les aviso, les adelanto que es larguita, ¿verdad? Entonces, el próximo lunes lo que vamos a hacer es vamos a buscar estos temas, porque ustedes saben, nosotros tenemos temas específicos, solo temas específicos en cada unidad que tenemos. Entonces, vamos el lunes a buscar esto en los libros que tenemos en la biblioteca. Vamos a trabajar un poco sobre esto, ¿verdad? Y después la idea o la intención es compartir. Es cierto, no es que vamos a terminar una clase, es larga, por eso es que lo que vamos a hacer es vamos a dividir los temas que hay. ¿Está bien? Entonces, un grupo, porque no somos muchos. ¿Cuántos somos? Somos menos de 10 parece, ¿verdad? Y menos de 10, profe, creo que somos. Ahora están 3, 4, 5 con Denis, después está Igor, está Jazmín que a veces viene, le tienen a Santiago, Cristian, ¿quién más? Santiago Santiago 9, y ya está ahí creo. hasta No me ahí. acuerdo, ¿No? sí. Bueno, en fin, 10, no importa, ¿verdad? Podemos hacerlo de a 2 personas o de a una persona, no. La intención es que por lo menos sean 2, ¿verdad? Porque son 4 temas, que son los temas que están viendo ustedes ahí en pantalla. Y es el siglo de Pericles, el declive de la democracia, es el primero. El segundo es la guerra del Peloponeso, que es suerte con el que le toque la guerra del Peloponeso. Después tenemos desarrollo de las artes, las ciencias y las letras y el legado cultural griego. Son 4 temas. Como les digo, yo ya tengo los nombres de los libros que vamos a ir a buscar. No es que vamos a ir a empezar de cero porque no vamos a terminar nunca. Entonces vamos a los autores, porque yo estuve trabajando un poco sobre eso, ¿verdad? Yo les voy a ir dando los autores que están ahí en la biblioteca. La intención es que ustedes puedan tener un acercamiento a lo que son los libros que están en la facultad. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Una consulta, profe. Claro. Vamos a tener que formar, digamos, grupos de a 2. Y hasta de a 2. Hasta de a 2, ¿verdad? Y desarrollar uno de estos 4 puntos que vos tenés, nos mostrás acá. Sí. Sí. Esa es la idea, sí. ¿Por qué? Porque después lo que vamos a hacer, como les digo, yo les hago una introducción, todo hasta la guerra del Peloponeso, porque no vamos a llegar, yo les cuento que es largo, ¿verdad? Entonces no vamos a llegar con todo. Vamos a desarrollar el próximo lunes y la intención es que en el siguiente ya podamos cerrar esta unidad. Pero quiero que ustedes tengan un acercamiento también a los temas. Un acercamiento diferente. ¿Qué significa eso? Que no es que busquemos solamente en internet o no es solamente los materiales que la profe nos da a través de plataformas, sino que trabajemos ahí en la facultad donde tenemos también la biblioteca. ¿Y esto se expondría, profe, o es nada más hacer un trabajo así en grupo? Sí, o sea, es una exposición, pero una exposición así bastante cortita, como esa vez que hicimos de la Ilíada. Sí, sí. Y la Odisea, o sea, no es que ustedes van a presentar así en una clase y no es que van a presentar o desarrollar la clase en sí, sino que la intención es ver qué aprendimos. Bueno. A través de la lectura de estos libros más la presentación de la profesora. ¿Qué aprendimos? ¿Quieren presentar en PowerPoint? Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Sobre todo con la guerra del Peloponeso, creo que lo va a ser difícil presentar sin mapas, por decirte. O sea, va a ser casi imposible. O en todo caso, yo les presto la computadora. O sea, con eso no hay inconveniente. Ustedes no se preocupen porque los medios o los recursos los tenemos también nosotros en coordinación. Hay siempre una notebook a disposición. Entonces pueden hacerlo. La intención es que podamos aprender también, como les digo, leyendo los libros que tenemos en la biblioteca. Y hacer un poco nuestra experiencia de historia antigua más vivencial. Ok, profe. Otra consulta que tengan. Y con respecto al tema de la tarea, no se preocupen, yo voy a adecuar nomás eso, sin ningún inconveniente.
Sí, la tarea, la próxima que tenemos es sobre el periodo arcaico justamente, ¿verdad? No, es Así- este periodo clásico, querido. Arcaico ya no, pasamos. pero había una tarea que está por vencer, creo. Eh, ¿Qué va a ser esta unidad 4? La 3 ya está cerrada, creo. Vamos a corroborar un poco un ratito. Fíjate, Popo, yo no, creo que no sé, también si me equivoco, mapa conceptual sobre el periodo arcaico, tengo entendido, el último que teníamos que presentar. Y creo que hasta el próximo lunes creo que cierra. A ver. Historia antigua. Para mí que era unidad 4 ya. Unidad Mm, 2, 3. pues, Sí, unidad 3. Ya cerró el 28 de mayo, mira. Unidad de mayo, 4. Mayo, dice acá. Ah, qué mal que di entonces. porque periodo clásico, que es donde Ah, estamos nosotros ahora, ese sí va a cerrar el 28 de julio. de julio. Ah, bueno, entonces leí mal. No sé. ¿Es sobre un mapa mental sería? ¿O No, y ese es mapa el que voy a adecuar. Ese es el que voy a bueno, adecuar, justamente porque el próximo lunes vamos a trabajar con esto. Y sí, creo que pedía mapa mental, pero lo que vamos a hacer es como un desarrollo nada más. No quiero que se preocupen por eso. O sea, adecua nomás la tarea, no hay problema con eso. bueno, está bien, gracias, profe. Dale. ¿Otra consulta que tengan? ¿Estamos bien hasta acá? Continuamos entonces, ¿les parece? Continuamos. Dale, muy bien, excelente. Muchas gracias. Hablamos entonces nosotros del periodo clásico. Como les dije, tenemos dos puntos importantes aquí. Hoy vamos a desarrollar lo que es el siglo de Pericles y la guerra del Peloponeso, los dos puntos importantes. El siguiente lunes, como tenemos presencial, nos vamos a trabajar en biblioteca. Vamos a hacer un desarrollo breve, ¿sí? Breve nada más de estos temas. De igual manera, ustedes ya saben, los materiales más el PowerPoint siempre están a disposición, así que con eso no hay problema. Más el video que siempre yo les grabo y siempre se sube. Con eso nunca tuvieron inconveniente con los videos. No hay problema No, de voz, así un corte de repente, se ve bien. No es que yo Sí, profe. no es que yo de Sí, repente les puedo, como le digo, ya me pasó más de una vez que yo quiero mostrar el PowerPoint y de repente no se ve y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, gajes del oficio. Entonces, no hay problema, no hay tampoco interrupciones ni nada. hasta donde yo he visto siempre todo bien los videos, profe. Dale, genial entonces, súper bien. Continuamos aquí. Vamos a iniciar con el siglo de Pericles entonces. Cuando me queda hacer caso. Ahí ya me hace caso mi PowerPoint. Bien. Entonces, tenemos estos nombres ya conocidos por ustedes de la unidad pasada. Le tenemos a Dracón, ¿se acuerdan? El primer reformador. Después le seguía Solón, le siguió Pisístrato, Clístenes también, Efialtes. Y por último, tenemos acá un nombre que es el que nos va a sonar bastante en esta unidad 4, que es Pericles. ¿Qué hicieron estas personas? Hicieron lo que es la base de la democracia ateniense. Entonces, contribuyen a lo que es un desarrollo político de Atenas. Teniendo en cuenta siempre, ¿verdad? Y es importante que lo recordemos, que hay una élite aristocrática manteniendo una hegemonía política y social. Cuando hablamos de hegemonía o hablamos de élite aristocrática, mejor dicho, ¿qué es esto? O sea, ¿qué significan estas dos palabras? Élite y aristocracia. Sería una minoría acaudalada, Sí, una minoría privilegiada que goza de qué cosas? de tierras, De tierras, ¿verdad? De favores políticos, Poder económico. poderes, por supuesto, ¿verdad? Y por ende, si tiene ese poder económico, también tiene un poder de alguna manera política por sobre la sociedad. Y habla de una hegemonía. ¿Qué significa una hegemonía?
Predominio. Un predominio, exactamente, un predominio político. Tiene este grupo bastante reducido. Muy bien. Y ahí le tenemos al señor Pericles. ¿Quién es Pericles? Pericles es el personaje que se mantuvo, un político, por supuesto, que se mantuvo al frente por 30 años, desde el 461 antes de Cristo, antes del presente, hasta el 431. Entonces, ¿qué estuvo haciendo él? Ahondando el camino de lo que es la democracia ateniense. Él dominaba lo que es la retórica. ¿Qué era la retórica? ¿Se acuerdan ustedes? Habrán dado en el cursillo. Un sofista, entonces, profe. ¿Eh? Como los sofistas. Como los sofistas. ¿Y qué hacían los sofistas? ¿Sabían qué cosa? El discurso, la El capacidad de hablar. discurso, exacto. Tenía un dominio racional y un patriotismo, además de tener formación intelectual. Esto es lo que le sobresaltaba en Pericles, por sobre la tradicional instrucción física. Más de una vez creo que yo ya les dije que a los griegos le importaba mucho el cuerpo. ¿Se acuerdan? Sí. Ya habíamos visto los templos, habíamos visto las esculturas. Bueno, hablamos de eso más que verlos, ¿no? Bien, entonces, Pericles, ¿qué hacía? Toleraba las críticas, era bastante criticado, ¿verdad? Tenía un buen porte, dice, y también buenos gestos, y no caía en la vulgaridad cuando usaba la palabra. Empezaron a ensañarse con Pericles por dos cuestiones, y eran por sus amigos, ¿sí? Por un lado, le teníamos a Anaxágoras. ¿Qué era Anaxágoras? Anaxágoras era acusado de qué? De ser ateo. Y a Fidias. ¿Quién fue Fidias? ¿Ustedes llegaron a escuchar alguna vez este nombre? Famoso escultor. Muy bien. Entonces, ¿qué decían de Fidias? Que él había extraído oro. Entonces, por eso es que ya no eran queridos por los atenienses. Y se acuerdan también que la última clase, el último fue el examen, pero antes de eso habíamos hablado de la famosa ley ciudadana. ¿Se acuerdan que yo les dije esto va a ser en la época de Pericles, en donde hay una ley ciudadana? Fue en el 451 antes de Cristo, en la que él sostiene con esta ley que para que uno sea ciudadano, ¿qué tenía que tener? Madre y padre, ciudadano, es decir, autóctono, propio. Ustedes saben lo que significa autóctono, ¿verdad? Que es propio del lugar. Entonces, que tenía que ser del lugar, ¿verdad? Según el cual, según la ley, todos descendían de los primeros reyes nacidos en la tierra ática. Entonces, era la razón por la cual los ciudadanos se consideraban siempre superiores a quienes, a los extranjeros, y eran los más puros, dice, de todos los helenos. Profe, una pregunta. Sí. Esa acusación contra Fidias, Sí. haber extraído oro, ¿de dónde? Y supuestamente creo que era un templo que él construyó. Había un templo que estaba construyendo o que terminó de construir y supuestamente de ahí extrajo el oro. Bueno, muchas gracias. Sí, cuando gustes. Entonces, con esto, Atenas se pone a la cabeza de la economía, dice, el comercio y la vida cultural de la Hélade después de la caída de las ciudades jónicas. ¿Cuándo fue la caída de las ciudades jónicas? ¿Me recuerdan ustedes? Creo que durante las guerras médicas. Exactamente, durante las guerras médicas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una cifra en donde decimos que Atenas tenía unos 120.000 habitantes. ¿Y cuántos de ellos eran ciudadanos? Solamente 35.000. ¿Verdad? Este siglo, el siglo de las artes y de la belleza, este siglo V, que corresponde al gobierno de Pericles, más que nada, no del todo, por supuesto, pero sí estuvo 30 años, ¿verdad? Todas las polis disponían de teatro. Entonces, estas obras de teatro entraban en una competición que tenían unos jurados. ¿Cómo se denominaban los jurados? Agón. ¿Y cómo se hacía esto? Era elegido por el pueblo mismo. Y estos agones decidían al poeta y al protagonista
de los que querían premiar. No se interrumpe esto durante la famosa guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso duró varios años y vamos a ver que tuvo 3 momentos importantes. Bien. Asumo yo que conocen ustedes esa imagen que yo estoy presentando. El Partenón. El Partenón de Atenas, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué era el Partenón? Un templo. El templo dedicado a la diosa, ¿verdad? De la diosa nosotros habíamos hablado un poquito. ¿Recuerdan algo de ella? Sí, Atenea. Atenea, Atenea. patrona de Atenas. Sí, ¿qué más? Eh, ¿Cuáles eran las características de Atenea? Era diosa de las guerras, Sí, de las artes. también. ¿Verdad? Creo que habíamos hablado de cómo nació y todo. Sí, sí, sí. Hija de Zeus. Sí, Llevaba una lanza y un casco. sí. Y había una estatua ahí mismo en la Acrópolis, ¿verdad? Que ahora ya lastimosamente ya no existe, pero había se dice, cuentan la historia que había una estatua enorme de la diosa que se podía ver desde el Cabo Sunion cuando llegaban las naves. Y creo que tenía, ¿cómo se llama? Llevaba algo que se llamaba la égida, pero no sé si era un escudo protector o algo. Sí, tenía como un escudo y Un escudo. su lanza, sí. Y tenía el casco también. El casco, sí. Sí, Lanza del casco, eso tenía profesora Atenea. sí, sí, Perdón sí. por entrar tarde, pero ahora me percaté que todo el mundo entró y yo no estaba esperando que entrara. Sí, es que yo hoy me atrasé bastante. Les pido disculpas, de hecho, por eso, ¿verdad? Justamente. Porque yo dije, bueno, 6:30 por lo menos voy a llegar y no pude llegar porque tengo la expo aquí cerca y cruzar la expo es muy interesante por estos días, ¿verdad? Muy interesante. Eso yo pensé, por eso también decimos que Atenea nació de la cabeza de Zeus, profesora. Justamente estaba viendo el sábado algo de Atenas y Yo de Zeus. también estuve mirando porque yo decía cómo es lo que nació en la cabeza de SEO y no me cerraba demasiado y parece que, o sea, según lo que yo leí, ¿verdad? Lo que vi es que supuestamente estaba o sea, él embarazó a una de las damas, ¿verdad? Y le comió, algo así fue. Entonces, la dama que estaba embarazada estaba ahí en el cuerpo de Zeus y dice que siguió creciendo igual Atenas y por eso es que en un momento le abren la cabeza para que ella pueda nacer. Justo se centró de tanto que él pensaba en esa hija Sí. que le iba a hacer también lo mismo que él le hizo a su padre. Mm. Entonces él comió, pero de tanto Sí, pensar tuvieron que sacarlo de la cabeza. Eso es lo que más o sí, menos sí, viste. porque más o menos le dolía mucho la cabeza o algo así era, supuestamente. Bueno, no sé. Sí, tenía dolor de cabeza intenso todas las noches. Mm, sí, interesante. Bien, continuemos. Interesante. Bien, entonces, decimos que Pericles creó el contexto de este desarrollo cultural de Atenas, ¿verdad? Y la arquitectura que se pone al servicio del Estado. Momento en el cual se forma lo que es el arte clásico. Por supuesto que hay muchas cosas más, pero como no quería cargar demasiado el PowerPoint con imágenes, sobre todo porque quien más, quien menos tiene el acceso puede ver, puede entrar y buscar. Hay realmente fotos muy espectaculares de lo que es el Partenón y de lo que fue todo el siglo V, porque es el periodo clásico de Pericles, ¿verdad? Entonces, para no cargar demasiado, solo por eso yo no les lleno así de imágenes, ¿verdad? Pero voy tomando siempre lo que me parece punto central. Y en este caso, al menos el Partenón, no podemos dejarlo de lado, no podemos dejar de presentarlo, ¿verdad? Ahora, en la parte arquitectónica me van a disculpar, no manejo demasiado, pero por supuesto los arquitectos le van a poder explicar con mucho gusto seguramente
esta parte porque es algo que hasta ellos hoy en día les maravilla, ¿verdad? De hecho que ellos también, No te preocupes, profesora, que en el como seminario de historia del arte, sí, yo sé. que una canción más que esto, profesora. Ay, no, no, es tan linda. Ojalá que no sea una cara así realmente. Es muy linda, a mí me gusta mucho historia del arte, pero ya no me da la vida para estudiar. Bien, entonces, continuamos con los grandes filósofos. ¿Quiénes eran estos filósofos? Le teníamos a Anaxágoras, a Gorgias, a Sócrates, que son llamados por Pericles y que fundan las escuelas en Atenas. A la par que están los filósofos fundando esta escuela, ¿quiénes aparecen también? Aparecen los sofistas, que también se instalan en Atenas. Entonces, es la razón por la cual se convierte en un centro espiritual, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir que la religión seguía dominando la vida de los griegos y que fue cuestionada por sofistas y por filósofos. El culto y la política para este entonces todavía iban juntos. ¿Cómo empezaba el año? Con el verano en la procesión de quién? De Panateneas, que iba, dice, del mercado de las cerámicas hasta la ladera meridional de la Acrópolis, donde se presentaba Atenea con una nueva vestimenta. Para Pericles, la religión estaba ligada del Estado y eso se respetaba y no se discutía. Entonces, si hablamos de democracia, tenemos que explicar un poquito que esta democracia era bastante excluyente, donde hay una minoría, que nosotros ya vimos, ¿verdad? Que hablamos justamente hace un ratito, que había y que gobernaba sobre la mayoría. ¿Y quién era la mayoría? ¿Cuál era la clase social en Atenas de este periodo clásico que estamos hablando? ¿Cómo podemos construir una pirámide? ¿No eran los metecos o extranjeros? Sí, por un lado, bien. ¿Después quién más le tenés? Y también le tenés a los que no eran de padres y madres de ahí, que eran 35% nomás. Los artesanos y campesinos, profe. Muy bien, también. Entonces ahí vamos teniendo más o menos una escala o una clase social, ¿verdad? Porque tampoco es que demasiado se diferencia. Yo no llegué a encontrar, por eso es que no puse una escala de cuál era la clase social específica en este periodo clásico, ¿verdad? Por eso es que vamos describiendo nada más. Entonces, ¿a quiénes le tenemos ahí? ¿Quién era la mayoría? La mayoría eran las mujeres, los forasteros, ¿verdad? ¿Quiénes eran los forasteros? Los que no pertenecían, dice la polis, pero eran de otras polis o de tierras no griegas. Mientras que el meteco residía en una polis sin ser ciudadano ni esclavo. Esa era la pequeña diferencia, ¿verdad? Entonces, como empiezan los filósofos y los sofistas a trabajar y a cuestionarse sobre lo que es la religión, que estábamos diciendo que no se cuestionaba, o Pericles por lo menos no lo cuestionaba, empieza a quebrarse la conexión entre religión por los misterios de Eleusis en el Ática. ¿Y qué es el misterio de Eleusis en el Ática? Son unos ritos que se hacían de iniciación anuales al culto de las diosas Demeter y Perséfones. Y justamente empieza a quebrarse, ¿por qué? Por las críticas que recibía de los sofistas. Entonces, el fin de la era de Pericles dio paso, dice, a una lucha encarnizada entre Atenas y Esparta que se prolongaron hasta la gesta de lo que fue Alejandro Magno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Afectó a Atenas y a un gran número de polis este problema que empiezan a tener Atenas y Esparta, ¿verdad? Cuya consecuencia, ¿cuál es? Siempre el empobrecimiento, una crisis cultural y un derrumbe de la democracia. Acuérdense que cuando inicia esta pelea, ¿verdad? Esta guerra del Peloponeso, en realidad era consecuencia de ¿qué? Estas causas en realidad son ya o vienen siendo arrastradas ¿por qué? Por las guerras médicas mismas que nunca se pudieron cerrar. ¿Se acuerdan que a eso habíamos cerrado la unidad 3 diciendo no hubo mucho tiempo de paz? ¿Por qué? Porque después ya inicia la guerra del Peloponeso.
Bien. Entonces hablamos también de los oligarcas atenienses, que eran contrarios a la democracia, no estaban de acuerdo con el tema de la democracia. No, no crean que todo el pueblo ateniense estaba feliz y contento con Pericles y con su forma de gobierno, ¿verdad? Entonces aprovechan lo que se denomina la coyuntura para poder enterrar la democracia. ¿Qué es una coyuntura, gente? Una situación actual. Sí, bien. Un momento propicio. Un momento en donde la gente puede, digamos, o tiene o ve la oportunidad y la aprovecha. Entonces ellos vieron la oportunidad y por supuesto la aprovecharon. ¿Qué hicieron? Lo primero que se hizo fue restringir los derechos políticos. ¿Cuántos ciudadanos teníamos? 120.000. 35.000. Muy bien, 120.000 en total, 35.000 ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos nos quedan con los oligarcas? 5.000. 5.000. Eliminamos a 30.000. Y establecen, dice, un régimen concentrando el poder en los 30 individuos, los famosos 30 tiranos, ¿verdad? La situación era inestable y tensa como consecuencia de la guerra y se generaliza, por supuesto, a Grecia, porque ustedes saben cuál era la característica que teníamos nosotros de Grecia en este entonces. ¿Qué característica política económica tenemos? Son todas ciudades-estados, ¿verdad? O polis. Y de alguna manera tienen su propia autonomía. Si bien dependían de Atenas, ¿verdad? También gozaban de cierta autonomía. Entonces, hay después y vamos a ir viendo que hay ya una inquietud en estas ciudades, estados que tenían que pagarle qué cosas a Atenas. Porque acá siempre fue Tributos. económico, claro, tributos. No siempre tienen que pagar tributos. Parece que tenés problema con tu micrófono, Santiago, ¿verdad? Porque tenés abierto, yo veo que tenés abierto, pero no te escucho. Sí, me estoy acomodando nomás porque no estoy en casa todavía, pero Ah, bueno, no, tranquilo, no, ni te preocupes luego vos para contestar. Sí, estás en tu casa, cuídate que es lo más importante. Si estás por la calle, dale, pues sobre todo, ¿sí? dale, profe. Dale. Bien, entonces, aquí ya le tenemos a Filipo II. Y vamos a hablar de Filipo II. ¿Por qué? Porque asume el poder en Macedonia en el año 359 a.C. Atenas la teníamos todavía como centro intelectual del mundo antiguo y la lengua ática va convirtiéndose en lo que se llama koiné. ¿Qué es la koiné? La famosa lengua común, ¿verdad? Entonces, atenienses y espartanos, como ya tenían sus propios conflictos, habían prometido no intervenir en los pueblos aliados. Cada uno pues tenía sus pueblos aliados, ¿verdad? Entonces, no querían intervenir en los pueblos aliados de la parte contraria. En ambos bandos se consideraba fatal que el conflicto se reanudase entre lo que es Atenas y la Liga del Peloponeso. Los espartanos sospechaban constantemente de los atenienses y los atenienses también de los espartanos, ¿verdad? Entonces después ya tenemos lo que tanto habíamos mencionado, lo que tantos habíamos dicho que iba a pasar, la famosa guerra del Peloponeso. ¿Qué pasa con esta guerra del Peloponeso? Enfrenta a Atenas y a sus aliados contra Esparta y también sus aliados. Tenemos varias causas de la guerra y son consecuencia básicamente de lo que fueron las guerras médicas. Entonces le tenemos la disputa de la hegemonía de Grecia entre Atenas y Esparta. Las dos estaban interesadas en ser los centros hegemónicos, ¿verdad? Los centros más importantes. Entonces, Esparta estaba muy interesada en poder frenar ese expansionismo que tenían los atenienses. ¿Por qué? Porque, por supuesto, detrás siempre hay un interés comercial, ¿verdad? Hasta cansancio se van a cansar de escucharme, pues yo siempre les voy a decir medio en broma, medio en serio, ¿qué es lo que mueve a las personas? ¿Qué factor? Económico. Siempre es económico. Arqueología que dijimos, recursos, ¿verdad? No se olviden, los recursos es lo que mueve siempre a la gente, ¿verdad?
Bien, la necesidad de algunas ciudades de la Liga Délica. ¿Se acuerdan ustedes de esta liga? La famosa Liga de Delos, que mencionamos Sí, muy cortito, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que muchos no estaban de acuerdo, pero igual que a la fuerza se les incluyó. Entonces, acá ya algunas ciudades estaban cansados de pagar esos tributos. Ya querían Era, sacudirse. no, era profesora. ¿Perdón? Era una confederación de ciudades. Sí, sí, sí. En la famosa Liga de Delos, pero ya estaban cansados de pagar los tributos, pues. ¿Verdad? Y sí, como pasa ahora en España con la gente de, ¿cómo se llama? Lo que están hacia Mallorca y todas esas cosas. Sí, así es. Bien. Y otro factor no menos importante siempre que es la oposición de los sistemas. A Atenas la teníamos como una democracia y a Esparta que era una aristocracia ese tradicional. Ahí está mi hermoso mapa que seguramente Cristian le quiere mucho como siempre porque este mapa hasta el cansancio ya le mostré y les voy a seguir mostrando porque me gusta mucho. Pero bueno, Vamos, en este caso, ¿por qué les estoy mostrando el mapa? Porque aquí, ahí a la izquierda, es un mapa que está bastante, se ve bastante bien, eso es lo que me gusta en realidad, ¿verdad? Se ve bien el nombre de las ciudades y demás. Creo que lo ven un poco chiquitito ustedes, pero podemos agrandar un ratito, sin problema. que no le quites Creta a tu mapa, profesor, todo tranquilo. Después ya vamos a... ¿Qué pasó? Que no le quites Creta ahí de abajo. Tranquilo, pa, después ya vamos a poner. Ahí está, creo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos de características en este mapa? Dice, el mundo Egeo en vísperas de la guerra del Peloponeso. Es decir, ¿cómo estaba el mundo antes de esta guerra? ¿Cuándo inicia la guerra? Ya tienen el nombre, más o menos, el año. En el 431, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué puntos importantes tenemos aquí? Por supuesto, Peloponeso. Aquí, ¿verdad? Aquí. Acá le tenemos a Esparta. Conquistar. No se olviden, por favor, de Esparta. Está aquí Esparta. Muy bien. Le tenemos a nuestro imperio persa por aquí. Le tenemos a los pueblos jónicos más o menos por aquí. Después le tenemos a todas estas islas que, bueno, ahora mismo no nos interesan demasiado las islas, ¿verdad? Nos interesa quién. Macedonia. Macedonia está ubicada aquí. Nos interesa Peloponeso, que está aquí. Nos interesa Atenas. Atenas está ubicada aquí. ¿Está bien? Aquí. Debajo de Ática, profesor. Sí, debajo de Ática. Muy bien. Entonces, tenemos un mapita también aquí en donde les habla de que esta guerra del Peloponeso se extiende desde el año 431 a.C., ¿verdad? Hasta el 404. Pero sí hay unos cortes, ¿sí? Paran unos años, después vuelven, después paran otra vez, después vuelven. Por eso es que hay 3 periodos importantes. Enfrenta, ya sabemos que Atenas y Esparta, y sabemos ya, o por lo menos acá ya se les adelanta cómo se va a desenvolver esta guerra. ¿Cómo termina esta guerra? Atenas es vencida. Entonces, por supuesto, ya Atenas, o lo que es la antigua Grecia, cae en decadencia. Acá están unos colorcitos. Le tenés a Atenas con sus aliados. Acá vas a ver prácticamente todas las islas que están por aquí. Y todos estos límites también son aliados de Atenas. Le tenés a Esparta. Esparta tiene sus aliados también. Prácticamente toda la península, casi toda la península. Y estaban algunos que eran neutrales, que son los del color verde. Aquí, por parte, por lo menos. Muy bien. Tenemos 3 etapas de la guerra. La guerra arquidámica, desde el 431 al 421. La expedición a Sicilia, esto fue algo realmente interesante, por no decir otra cosa. Desde el año 415 hasta el 413, siempre antes de Cristo, gente, ¿sí?
todavía antes de Cristo siempre. Y las batallas de Arginusas en el 406 y Egospótamo en el 405. Este es un panorama general, ¿verdad?, de lo que fueron las 3 fases de la guerra del Peloponeso. Entonces, en la fase 1 vamos a tener aquí un empate. Vamos a ver si puedo agrandar para que se pueda entender mejor nada más. Entonces tenemos aquí, fase 1, un empate del 431 al 421. Tenemos la fase 2, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra fase 2? Nuestra expedición ¿a dónde? A Sicilia. ¿Saben dónde está ubicada Sicilia? ¿Hacia dónde Sí, se fueron? ¿Hacia dónde? al sur de Italia. Al sur de Italia, súper. No, por eso le digo que era bastante interesante porque se fueron a Italia, gente, ¿verdad? Pero bien, fueron a pelear, fueron a tener ahí No te, todo. no te olvides que en Sicilia fue donde empezó toda la mafia Sí. italiana. Y después la fase 3, la ofensiva decisiva y la victoria espartana. Pero esto tengo que decir que fue porque lastimosamente Atenas se confió tanto por justamente una de las victorias que tuvo y bueno, las consecuencias fue terrible. Bien, la ocasión del conflicto, ¿verdad?, de esta guerra, pelea interna que ya te estaban teniendo Atenas y Esparta, la proporcionan los habitantes de Córcira. ¿A dónde le tenemos a Córcira? Aquí. Ahora sí ya van a ver otra vez todo mi mapita así 20 veces, pero no me importa porque yo quiero que siempre puedan ubicarse temporal y espacialmente también, ¿verdad? No me sirve a mí de nada decirle Córcega, Corinto y no sabemos ni dónde están ni Córcega ni Corinto. Entonces es importante que podamos ubicarnos. Entonces tenemos la ocasión del conflicto, que la tenemos con los habitantes de Córcira, que estaban por mucho tiempo ya, dice, en malas relaciones con su metrópoli. ¿Quién era su metrópoli? Corinto. ¿Verdad? Y pretendía ejercer el control político sobre algunos establecimientos que habían fundado en las costas del mar Jónico. ¿Dónde es el mar Jónico acá? ¿Me pueden decir? Y ahí la parte oeste de Grecia y del Peloponeso, entre Italia y la península balcánica. Muy bien. Y si yo te muestro aquí, ¿qué es? Esa parte es el Egeo. Y si es más hacia abajo, Y más hacia abajo el mar Mediterráneo oriental. muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Bien. Entonces, ¿cuál es la hostilidad real entre Córcira y su metrópoli Corinto? Es en torno a una colonia que tenían, una colonia común que se llamaba Epidamno. ¿Dónde está Epidamno? Le tienen acá. Acá está. ¿Verdad? En el año 430. Y sufría, dice, una larga estasis. ¿Qué era una estasis? Ya habíamos visto nosotros en unidades anteriores. Igual yo siempre trato de hacerles recordar un poco porque son ya palabras un poco técnicas, ¿verdad? La estasis, que es la detención y la negativa que tenemos de los corsíreas de mediar para poder facilitar un acuerdo, requirió la ayuda de Corinto. Entonces, Esparta, porque se van pidiendo ayudas justamente a Atenas y a Esparta. Esparta no participa en el conflicto. Entonces, una embajada de Corciria se presenta ante Atenas para poder solicitar la entrada en la Liga Naval. También los corintios acuden a Atenas para poder advertir que no se deben inmiscuir. Sin embargo, los atenienses aceptaron, dice, ofrecer una alianza de segundo nivel. ¿Qué significa una alianza de segundo nivel? No eran de la sin marcha, que es el estar, digamos, directamente ya relacionados con la pelea, pero sí una epimarcha. ¿Y qué es una epimarcha? Una alianza defensiva. En caso de ser atacada por Corinto, Atenas le iba a defender. Entonces, Atenas aplicó las medidas represivas a Potidea, que era Potidea, una colonia corintia de Calcídica.
y miembro de la Liga de Delos, por sospecha de lo que se llama secesión. ¿Y qué es una secesión? Una separación de una parte del pueblo para poder formar un estado independiente o unirse a otro estado. Los atenienses prohibieron que recibieran, dicen los magistrados que anualmente enviaban a los corintios, y les advirtieron para poder demoler las murallas y entregar rehenes. Aún así, esta ciudad se subleva en el 432, ¿vale? Con el apoyo de Corinto y por supuesto también del Peloponeso. Esparta considera entonces que esta tregua fue rota por Atenas y en una reunión de delegados de la Liga del Peloponeso ya empiezan a pronunciarse a favor de la guerra. Atenas bloquea el comercio de Megara. Megara ya sabemos dónde queda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquí está Megara. Megara era aliada de Esparta. Entonces, por el asesinato, dice un embajador enviado por Pericles. Esparta envía varias delegaciones para tratar de detener esta guerra, pero todas fueron ya inútiles. Los espartanos tenían, sí, importantes aliados en el Peloponeso y en Grecia Central, además de contar con los mejores hoplitas. ¿Qué era un hoplita? Infantería. Soldados, profe. Muy bien, gracias. Pero los lacedemonios, estamos hablando de los espartanos, contaban con un número ya creciente de períacos y lotas libres, ya que los homoioi continuaban disminuyendo, es decir, continuaban muriendo. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto en el 464. ¿Se acuerdan que teníamos luego pocos homoioi? Sí, profe. Bueno, está bien. Entonces, otra cuestión importante en Esparta a tener en cuenta es el poco entendimiento o el mal entendimiento que tenían los éforos y los reyes. Entonces, esto debilitaba el mando del ejército y, por supuesto, también la diplomacia. La Liga del Peloponeso no contaba con muy pocos navíos, a excepción las hechas justamente por Corinto, y no tenían medios económicos para equipar una gran flota. Era una diferencia importante con Atenas, que Atenas sí se enorgullecía del dominio que tenía en el mar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese tipo de gobierno? La talasocracia. La famosa talasocracia, sí. Entonces, asegurado por una flota poderosa que no les era difícil mantener. ¿Y por qué no les era difícil mantener? Que debían pagar tributos los de la Liga Délica. Sí, entonces era por eso que no tenían ningún problema para poder mantener una flota, ¿verdad? Pero también era importante explicar un poco que ellos tenían 300 ciudades aliadas y que estaban todas desperdigadas por el Egeo. Porque hay varias islas y hay varias colonias y hay varias ciudades-estado, entonces todo eso tenían que controlar, ¿verdad? Pericles procura evitar la batalla en tierra firme y confió en lo que fue su fuerza naval. Entonces las hostilidades fueron iniciadas por Tebas contra Platea, enviando un pequeño ejército a sorprender a la fiel aliada de Atenas, es decir, a Platea, ¿verdad? Pero desbarataron esta tentativa y asesinaron a los prisioneros. Los espartanos agotaron los víveres y se vieron obligados a retirarse. Aquí hablamos de Tebas y de... Le tienen a Tebas aquí. Bien. Atenas entonces lleva a cabo las primeras operaciones dirigidas por la flota contra las costas del Peloponeso, expulsando a los eginetas de la isla. Pericles planea una guerra de agotamiento. Hizo su primera salida la flota del Peloponeso, que destruye todas las ciudades de la Liga de Delos, que cayeron bajo el poder, y pasa a cuchillo a todos los comerciantes atenienses prisioneros. También comienza una epidemia, es importante mencionar esto, que se extiende entre la población y que la reduce a 1/3, que fueron entre los años 430, 429 y 427.
Los atenienses ya empiezan a culpar a Pericles por los males, que no rendía las cuentas, ¿verdad?, de todos los fondos que eran administrados. Entonces fue condenado a una fuerte multa. Poco tiempo después hubo un cambio de opinión y hay una vuelta al poder, pero él fallece en el 429. Hasta el 425 tenemos las operaciones militares, con excepción de las campañas dirigidas contra las tierras del Ática o el litoral del Peloponeso, se van librando en el mar Jónico. Los atenienses entonces tenían puntos de apoyo decisivos que les permitían seguir de cerca los movimientos de la flota corintia e interceptar los envíos. Y en el 425 le tenemos a Demóstenes. Demóstenes tuvo la idea de ocupar la península de Pilos en Mesenia para poder instalar allí su base permanente para poder incursionar, ¿verdad? Pilos cambió varias veces de manos hasta quedar bloqueados los preciados hoplitas espartanos en un espacio estrecho. Para poder salvar a los hoplitas, los espartanos inician las negociaciones que fracasan como consecuencia de las pretensiones del demagogo ateniense Cleón. ¿Qué significa un demagogo? Un manipulador. Sí, uno que habla, ¿verdad? Por eso ya te dice, este se comprometió a ser prisionero de los espartanos sitiados antes de los 20 días, te dice. ¿Verdad? Es muy lejos de lo real, pero él habla. Ese es un demagogo. El que habla. A veces no tiene ni sentido, a veces vos decís, bueno, ¿qué va a llegar a hacer esto? Pero él habla. Eso es un demagogo. Entonces le tenemos ahí a Pilos. Si ven ustedes, hay dos mapas. Uno, el de la izquierda, en donde les muestra dónde está Pilos, y el de la derecha lo que hace es mostrarle las regiones del Peloponeso. No se ve muy bien, pero les digo, esta es Mesenia, ¿verdad? Laconia, Argólida, Arcadia, Élida y Acaya. Acá está Corinto. Bien. Utilizando entonces un plan de Demóstenes y aprovechando el incendio del bosque que cubría la isla, ocultando a los espartanos, desembarcó y obligó a rendirse al adversario. En el 424 los atenienses fracasan ante Megara, pero logran el control del puerto de Megara, que fue Nicea. Y por otro lado aquí ya le tenemos al general espartano Brásidas, que se lanzó a una campaña atravesando Tesalia con 700 hilotas libres y 1000 mercenarios. Conquista Calcídica y derrota a Cleón en los muros de Anfípolis. Ahí mueren los dos. Muere el general espartano Brásidas y muere también nuestro demagogo ateniense Cleón. Muy bien. ¿Tesalia dónde está? O Calcídica, ¿dónde está? ¿Tienen una idea? Calcídica es una península así con 3 puntas que está al norte. Muy bien. Sí. Y Tesalia está un poquito al sur de Macedonia, más o menos. Sí. Ahí le tenés a Tesalia por un lado y a Calcídica. Es realmente admirable el tiempo y la forma en cómo van moviéndose, ¿verdad?, para lo que fue esta guerra. Bien, le tenemos al general Nicias, que negocia con los espartanos una tregua de 50 años, que tuvo por principio, dice, la vuelta a la situación del 431. Las ciudades aliadas de Esparta, Beocia, Corinto y Megara rechazan esta tregua debido a las cláusulas que por supuesto benefician a los atenienses a expensas de ellos, ¿verdad? Por eso es que lo rechazan. La prudencia entonces de Nicias choca con la política belicista de Alcibiades, que se lanza a una arriesgada aventura en Sicilia a 1200 kilómetros de su ciudad. Tenía la intención de hacer de ella un centro de avituallamiento para apoderarse a continuación de Cartago e Italia. ¿Qué es avituallamiento? Un centro de provisiones. Se le puede proveer, digamos, al ejército para que después puedan continuar. La escuadra
partió a mediados del 415. El mando de la expedición se dio a Nicias y a Lámacos. El primero desembarca en el sur de Sicilia, pero tuvo que volver a refugiarse en Catania para el invierno. Lámaco no pudo impedir que el ejército del espartano Gilipo rompiera el bloqueo de Siracusa y penetrara en la ciudad. A consecuencia de un gran combate por tierra y mar, Gilipo se apodera de Plemirium, una posición muy importante que aseguraba las comunicaciones de Nicias con el mar. Ahí tenemos los dos lugares, Catania y Siracusa, ¿verdad? Lámaco fue muerto, Nicias pasó a la situación de sitiado y Atenas envió refuerzos, pero no se pudo evitar el desastre. Los siracusanos y los espartanos hostigaron a los atenienses, que fueron aplastados por completo por mar y por tierra. Demóstenes y Nicias fueron degollados y prisioneros, encerrados en lo que se denominan las ergástulas, que eran las famosas cárceles de esclavos, y perecieron en su mayor parte, ¿verdad? Los supervivientes fueron vendidos como esclavos con una marca en la frente. Alcibíades pareció restaurar la fortuna de Atenas, recupera la popularidad por la victoria de Abidos sobre el almirante espartano Mindaros en el 411, y un año más tarde los vuelve a derrotar en Cícico. Pensando entonces los atenienses que habían vencido todos los obstáculos, rehúsan los ofrecimientos de paz de Esparta. Pero el fin de Atenas lo teníamos ya próximo. Deseosos de vengar las antiguas derrotas, los persas lo que hicieron fue abrir un crédito ilimitado a Lisandro, que era el almirante espartano, y así pudo reconstruir toda su escuadra. Ahí le tenemos a Ávido, a Dardanelos, a lo que es el Helesponto. El Helesponto lo tenemos aquí, y a Cícico. Cícico está acá. Al perder entonces Lisandro la popularidad en Esparta, fue sustituido por Calicátrides, quien aniquila un destacamento naval ateniense cerca de Mitilene. En una larga y encarnizada batalla, junto a las Arginusas, hoy en día se llama Islas Garip, porque en realidad es un poquitito difícil encontrarle, le tuve que buscar un poquito para poder ubicarle bien, perdió la vida Calicátrides y los espartanos numerosos barcos. La flota entonces, en lugar de actuar después de esta victoria, permanece inactiva en Samos. Esparta llama a Lisandro, le confía al mando, y los últimos navíos atenienses se habían apostado cerca de los Dardanelos. Bueno, ¿qué le tenemos aquí? Que es llamada en este entonces como, ahí ya tiene el nombre antiguo, El Helesponto. el Helesponto. Lisandro entonces los ataca por sorpresa de Neopótamos y los destruye por completo en el 405. Atenas fue bloqueada por tierra y por mar, diezmada por hambre, y se vio obligada a capitular en el 404. Obligada también a disolver la Confederación Ática, a destruir los largos muros, las fortificaciones que tenían del Pireo, que era su puerto, y a entregar la escuadra excepto 12 barcos. Además, entra a la Liga del Peloponeso y renuncia a su constitución democrática. Se instala el régimen de los 30 tiranos. Con eso cerramos lo que es la guerra del Peloponeso. Muy bien. Ahora les quiero escuchar un poco a ustedes. ¿Están por ahí? ¿No se me durmieron? No, son demasiadas batallas, demasiados hechos, profe. Muchos mapas. En muchos sitios, muchos nombres. Muchos nombres también. Toda esta cronología, empezando desde las guerras médicas, primera, segunda y las terceras, porque así como vimos, no terminaron. No terminaron. Pero no se le llama pues tercera guerra médica. Ese era un debate continuo con mis estudiantes, porque a veces me dicen, no, dice tercera guerra médica. No dice, pero una continuación, le digo yo, ¿verdad? Y toda esa continuación hasta desembocar otra vez en la guerra del Peloponeso es más o menos el principio de la decadencia de la hegemonía griega en esa región, ¿no? Sí. Dolorosamente sí.
Después de eso ya prácticamente ninguno tiene una hegemonía, ni Atenas, ni Esparta. No Adivina quién lograron viene, nunca adivina, cohesionarse. adivina quién viene después. ¿Te das una idea? Roma. Roma, profe. No, a ver, Macedonia. Roma. Alejandro. Macedonia. Alejandro Pero, Magno. sí, Macedonia. O sea, no, ¿por qué? No es por cuestión de que yo nomás le quiero poner todos los nombres, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, yo les fui metiendo sí o sí ya Macedonia. No sé si vieron eso. Macedonia en unidad tanto. Macedonia, o sea, Macedonia está presente. Y está presente ¿por qué? Porque después de esta decadencia en esta unidad 4, unidad 5 que es Macedonia. Ya, ¿verdad? Macedonia se eleva y, digamos, tiene conquistado un territorio muy interesante. Pero ¿qué pasa? Muere el padre y asume ¿quién? Asume el hijo, asume Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó prácticamente todo lo que es el mundo antiguo, ¿verdad? Y con eso viene lo que nosotros denominamos el famoso helenismo también. La helenización del... La helenización. Y después viene Roma, unidad 7. O sea, nosotros tenemos unidad 4, después unidad 5 Macedonia, unidad 6 el helenismo y unidad 7 recién en Roma. profe, Dios mío, cuando lleguemos a Roma después. No, te prometo. ¿Verdad? A mí Roma no, a ver, las primeras partes de Roma no tanto, ¿verdad? Lo que son los reyes, que fueron los 7 reyes, vos tenés monarquía, vos tenés república, esa república es lo que es larguísimo, interminable, ¿verdad? Porque ese, aparte de largo, ese ya es más complejo, porque tiene mucho que ver ya con lo que es derecho, ¿verdad? Ese sí ya es más complejo. Ese, república. Roma, profe. ¿Perdón? Todos los caminos conducen a Roma, profe. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a su primera asignatura de este primer año que es Historia Antigua de Grecia y Roma, ¿verdad? Pero bueno, vamos por partes. O sea, yo no les quiero cargar demasiado, por eso es que voy por partes. O sea, yo vamos como podemos, lo más importante es que se aprenda. O sea, eso es lo que me interesa. No podemos hacer 2, 3 unidades por clase. Es absolutamente imposible, ¿verdad? Entonces, por eso vamos por parte. Vamos tranquilos, sin problema, ¿verdad? Por eso les digo, el próximo lunes lo que vamos a hacer, sí, ya va a ser más un trabajo vivencial, o sea, vamos a leer nosotros mismos, vamos a sacar lo que nos parece importante, porque esa es la intención, pero es trabajar en biblioteca, desde las 6 hasta las 7:30, y después, bueno, trabajamos con arqueología. Ahora vamos a cerrar entonces Grecia y Roma y vamos a iniciar arqueología, ¿les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Dale, dale. Excelente, profe. Genial, muchas gracias. Directo ya es, profe, pregunto. Sí, vamos directo porque es tarde, por sobre todo, bueno. Pero bueno, yo corto ahora y vuelvo a grabar, ¿les parece? Porque o si no se me va a quedar todo en una sola grabación y generalmente yo lo que hago es